Buenos días, nosotros somos el equipo 1 que está conformado por Angélica Sofía Domínguez Cruz, Diana Cristel Jiménez Dionisio, Yatsiribet Islas Martínez, Carlos Alfonso Vázquez Pérez y su servidor Bernardo Cano Sarao. El tema que les vamos a presentar hoy se llama conjuntos y para empezar debemos tener en cuenta y conocer la definición de qué son conjuntos o qué es un conjunto. Y bueno, un conjunto es la agrupación, clase o colección de objetos o en su defecto de elementos que pertenecen y responden a la misma categoría o grupo de cosas. Por eso se les puede agrupar en el mismo conjunto. Esta relación de pertenencia que se establece entre los objetos o elementos es absoluta y posiblemente discernible y observable por cualquier persona. Entre los objetos o elementos susceptibles de integrar o conformar un conjunto se cuentan por supuesto cosas físicas, como pueden ser las mesas, sillas y libros, pero también por entes abstractos como números o letras. En matemáticas, los números y las cantidades son conjuntos. En geometría, en trigonometría, las figuras geométricas también son conjuntos y también tienen elementos en común. Dicho de otra forma y de manera más consistente, un conjunto es una colección de elementos organizados por alguna característica en común. Y bueno, los conjuntos se definen con letras mayúsculas a las cuales se le asigna una expresión entre llaves y sus elementos se separan con comas, como podemos ver en el ejemplo que apreciamos a una sucesión de números que va desde el 0 al 9 encerrados entre llaves y se separan por medio de comas. Algunos ejemplos de conjuntos que podemos observar aquí en las ilustraciones es por ejemplo un conjunto de animales y un conjunto de números que tenemos aquí que va de 5 en 5. El número menor es el 5 y el mayor es 45. También como ejemplo podemos poner un conjunto de frutas. Ese podría ser un ejemplo de un conjunto. Y bueno, otro punto que tenemos que considerar son los subconjuntos. En las matemáticas, un conjunto B es subconjunto de un conjunto A si B está contenido dentro de A. La diferencia entre los conjuntos es formada por elementos que pertenecen a uno y a los otros no. Otras maneras de decirlo son B está incluido en A incluye a B, etc. Como el ejemplo que apreciamos dice, el conjunto de todas las mujeres es un subconjunto del conjunto de todas las personas. El número 1 y 3 está incluido dentro del conjunto 1, 2, 3 y 4, al igual que el ejemplo siguiente, 2, 4 y 6 está incluido en la sucesión 1, 2, 3 hasta el 6. Bueno, el símbolo que apreciamos ahí con la línea de manera horizontal significa incluido. Bueno, podemos poner un ejemplo rápido para entender un subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Tenemos un conjunto de números, por ejemplo, del 1 al 100, una sucesión de números. Un subconjunto podría ser los números pares. Si nosotros sacamos los números pares del conjunto del 1 al 100, ya ahí tendríamos un subconjunto. O también podemos sacar los números que van de 5 en 5. Y ahí sería otro subconjunto que a la vez pertenece al conjunto de números original que es del 1 al 100. Esto podría ser un claro ejemplo para entender mejor los subconjuntos. Es similar a lo que vemos aquí en las ilustraciones. Tenemos por un lado un conjunto de frutas, pero que tiene dos subconjuntos. El primero es las frutas que son de color rojo y el otro subconjunto están organizados las frutas de color amarillo. Y bueno, en la siguiente ilustración es lo que decíamos hace rato. El conjunto B, que sería el subconjunto, está incluido dentro de A. Y bueno, ya con esto podemos pasar al siguiente subtema. Para poder realizar operaciones con conjuntos, un tema que veremos más adelante, es necesario comprender lo que es la simbología de conjuntos.
La simbología de conjuntos nos sirve para establecer relaciones o diferencias entre elementos o conjuntos de una manera sencilla. A continuación se presenta una tabla con los símbolos más recurrentes en la teoría de conjuntos con su respectivo significado. Sin embargo, es necesario explicarlo para una mayor comprensión. El primer símbolo es el símbolo conjunto, dentro de los cuales se puede poner una serie de elementos y se da a entender que pertenecen a un solo conjunto. Membresía de conjunto da a entender que un elemento pertenece a un conjunto y se lee en, está en o pertenece a. Como vemos el símbolo de abajo, que es muy similar, la única diferencia es que tiene una diagonal. Indica que un elemento no es parte de un conjunto. Cabe aclarar que para los símbolos que tengan esta línea diagonal, significa que el elemento o conjunto no es o es lo contrario a lo que el símbolo original plantea. El siguiente símbolo es tal que también se puede representar con 2 puntos. Cardinalidad del conjunto C. Recordemos que un conjunto puede llevar varios nombres, desde A, B, C, entonces no es necesario un conjunto C. La cardinalidad significa el número de elementos que tiene un conjunto. Conjunto universo es el conjunto que engloba a todos los conjuntos con los que estemos trabajando en ese momento. Obviamente será el conjunto más grande, pues contiene todos los elementos que los otros conjuntos tienen. El siguiente es el conjunto vacío y, como su nombre lo indica, no tiene elementos. Subconjunto D significa que un conjunto está incluido o es igual a otro. Subconjunto propio de. Como podemos ver, es un símbolo parecido al anterior. Sin embargo, este símbolo indica que un conjunto es elemento de otro conjunto, pero que no pueden ser iguales. Queda de manera implícita que el conjunto que está antes de este símbolo es menor al conjunto que está después de este símbolo. Ahora tenemos símbolos que todos en algún momento hemos utilizado y sabemos su significado, como mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que. Ahora, intersección de conjuntos. Este símbolo indica que ciertos elementos de un conjunto A pertenecen a un conjunto B. Unión de conjuntos. Consiste en formar un conjunto que contenga todos los elementos de los conjuntos que se unen. Es como si fuera una forma de sumar conjuntos. Ahora, complementario. Indica cuáles son los elementos del conjunto universal que no están en el conjunto A o en cualquier otro conjunto. Por último, tenemos símbolos que son menos complejos, como lo es el símbolo de la igualdad, no es igual a, el conjunto continúa, entonces, sí y solo sí, no, que es falso que, y, que es conjunción, y por último, o. Bueno, ahora vamos a pasar a ver unos ejemplos para reforzar lo aprendido. El primer ejemplo que tenemos es sobre la unión. Como vemos, está el conjunto A y el conjunto B, y en medio es el símbolo de la unión. Entonces, vemos en la imagen que el conjunto A tiene números que es 3, 7, 9, 6 y 10. Y el conjunto B tiene elementos 8, también 6, también 10, 4 y 2. Al estar este símbolo de la unión, significa que estamos formando otro conjunto. Un conjunto que, por así decirlo, suma tanto el conjunto A como el conjunto B. Ahora veamos lo que es la intersección. Están los conjuntos M y F y en medio vemos que es el símbolo de la intersección. Si nos damos cuenta, en el dibujo, entre los elementos que aparecen tanto en M y en F es E, I y O. El símbolo de intersección, como habíamos tratado anteriormente, es un símbolo que nos indica el conjunto de elementos que se comparten en dos conjuntos diferentes. Como podemos ver, la simbología de conjuntos está presente en la teoría de conjuntos. No es difícil interpretarlo, así como no es difícil utilizarlo. Sin embargo, es necesario que lo memoricemos y sepamos su significado. Yo les hablaré sobre los diagramas de Venn. Para empezar, ¿qué es un diagrama de Venn? Un diagrama de Venn es una representación gráfica que utiliza círculos para ilustrar la relación lógica entre dos o más grupos de elementos. Se utilizan para organizar cosas de forma gráfica, destacan en qué se parecen,
y en qué difieren los elementos de esta gráfica. Los diagramas de Venn también son conocidos como diagramas de conjunto o diagramas lógicos. Los diagramas de Venn permiten a los usuarios visualizar los datos de forma clara y con gran alcance, y por este motivo son muy utilizados en presentaciones y en informes. Los diagramas de Venn tienen 4 propósitos principales. El principal es organizar la información visualmente. Otro propósito es comparar 2 o más opciones. El tercer propósito es para resolver problemas matemáticos complejos. Y el cuarto y último propósito es para comparar un conjunto de datos. Ahora les daré los pasos básicos para crear un diagrama de Venn. Solo necesitamos 3 pasos básicos para realizar esto. El primero, determinar tu objetivo. Para determinar nuestro objetivo tenemos que tener una idea clara de lo que queremos hablar en este diagrama, cuál va a ser el tema principal, y luego realizar una lluvia de ideas de términos de cada comparativa. Esto quiere decir los subtemas de los que se va a hablar en el diagrama de Venn. ¿Por qué? Porque para hacer un diagrama de Venn necesitamos un tema principal y subtemas, que serían los otros círculos. Y por último, necesitamos terminar este diagrama para comparar los resultados. Recuerden que el propósito principal del diagrama de Venn es comparar en qué difieren los términos y en qué se relacionan. La historia del diagrama de Venn. Los diagramas de Venn reciben el nombre del británico John Venn, que en 1888 escribió un trabajo llamado de la presentación mecánica y diagramática de preposiciones y razonamientos. Con este trabajo él se hizo mundialmente conocido. De hecho, el propio Venn no se refería a estos diagramas por su nombre, sino les decía círculos eulerianos. El término que hoy conocemos como diagrama de Venn fue utilizado por primera vez en 1918 por Clarence Irving Lewis. Bueno, y ahora les mostraré 2 ejemplos de un diagrama de Venn. El primer ejemplo es bastante sencillo. Podemos observar 3 círculos de diferente color. El círculo azul, que es el de en medio, es el universo del diagrama. En este caso es el tema general de lo que estaremos hablando en este diagrama, mientras que los otros 2 círculos, que es el rosado y el amarillo, son especie de subtemas o también conocido como elementos. Todos los nombres que están dentro de estos círculos son los conjuntos. ¿Qué son los conjuntos? Los conjuntos son un grupo de elementos que pertenecen a la misma categoría. En este caso tenemos 2 categorías, la categoría de aves y la categoría de seres vivos. Lo que encontramos dentro del óvalo, que es la parte en medio, que en este caso se visualiza de color naranja, es el ser vivo que se relaciona, o sea, que pertenece al grupo de aves y que pertenece al grupo de ser vivos. Mientras que los nombres que están fuera de este óvalo, pero están dentro de los otros círculos, son como elementos o seres vivos que pertenecen a una categoría. En el segundo ejemplo puse un diagrama utilizado en la probabilidad y estadística, y aunque parezca más difícil, es más fácil de lo que ustedes creen. En este caso tenemos 4 categorías. La U, que recuerden que es el universo. En este universo entran todos los números que utilizamos en este diagrama. Las otras 3 categorías son la categoría A, la categoría B y la categoría C. Y ya teniendo el diagrama aquí podemos observar que solo hay 3 círculos. ¿Pero por qué no hay 4 círculos? Fácil, porque la U recuerden que es el universo y el universo siempre se representa con un rectángulo.
Ya teniendo una vez el rectángulo, abarcamos esa categoría y ponemos las otras categorías en forma de círculo. Y recuerden que los números que están dentro del óvalo, o sea, la parte principal, bueno, la parte en la que los círculos se conectan entre sí, son números que entran en las tres categorías, mientras que los números que están fuera de este óvalo, pero dentro de los otros círculos, son números que pertenecen a una sola categoría. Y encontramos que hay un número afuera. El único número afuera es el 14. Pero ¿por qué está afuera? Es muy fácil responder esta pregunta y es porque este número no se encuentra en ninguna de las otras tres categorías. En el caso de la A, de la B y la C, pero sí se encuentra en la categoría del universo. Por eso se pone fuera de los otros tres círculos. ¿Cómo colocar los números en un diagrama de Venn? A continuación les enseñaré cómo colocar los números en un diagrama de Venn correctamente. Aquí ya tengo mi conjunto de números y mi diagrama. Un dato que debemos tener siempre en cuenta es que todos los diagramas deben estar encerrados en un rectángulo. ¿Por qué? Porque este rectángulo representa el universo. En este caso, el universo es el conjunto de todos los números que vamos a utilizar. El grupo A es un grupo donde todos sus números son divisores de 12. El grupo E es un grupo en el que todos los números son divisores de 15. Y el grupo universal es el conjunto de todos los números que vamos a utilizar. Para empezar, vamos a empezar con el número 1. Primero, antes de poner un número en un grupo, debemos ver que este no se repita en el otro grupo. En el caso del 1 sí se repite, entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo en medio. Este lugar se conoce como óvalo. ¿Por qué? Porque es en donde los dos círculos se conectan. Bueno, ya tenemos el 1. Vamos a seguir con el 2. Como el 2 no se repite en el grupo 3, se coloca en el grupo A. No importa en dónde lo pongamos, siempre y cuando esté dentro del círculo A. Seguimos con el 3. El 3 sí se repite con el grupo B, entonces lo vamos a poner en medio igual. El 4 no se repite, así que queda dentro del grupo A. El 6 tampoco se repite. El 12 tampoco se repite, entonces vamos a dejarlo dentro del grupo A. A continuación, seguimos con el grupo B. En el grupo B, el 5 y el 15 no se repite con el 12, entonces lo dejamos aquí, dentro del grupo B. Ya tenemos estos dos grupos listos, pero ¿qué pasa con los números que quedan aquí? Aquí vamos a verificar primero que los números que estén en el grupo universal ya estén dentro de nuestro diagrama. En este caso, el 1 ya está, el 2 ya está, el 3 ya está, el 4 igual, el 5 igual, el 6 igual, pero el 7 no. Entonces lo vamos a poner fuera de ambos círculos. El 8 tampoco está, entonces vamos a ponerlo igual fuera de ambos círculos. En el caso del 9 tampoco está, entonces igual queda fuera de ambos círculos. No importa dónde se sitúen, lo único que debemos tener en cuenta es que debe estar dentro del rectángulo. El 10 tampoco está, el 11 tampoco, el 12 sí, por eso ya no se va a colocar fuera. El 13 tampoco está, el 14 tampoco está y el 15 sí está. Y así es como tenemos listo nuestro diagrama. Para empezar,
debemos saber que los números que quedan fuera son los que difieren entre el grupo de estos dos, mientras los que quedan dentro son los que tienen relación. Pero no todos los no todos los diagramas de Venn, terminan así. Encontramos diagramas en los que hay casos de inclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es cuando todos los elementos de un conjunto pertenecen también al otro, o viceversa. Por eso siempre tiene que quedar un grupo vacío. En este caso fue el B, pero a veces también pasa en el A. O también hay casos de disyunción, que es cuando un elemento se coloca aquí porque es cuando ningún elemento se coloca aquí porque no hay relación entre ninguno y esta área siempre queda vacía. Recuerden que esta área, que es el óvalo, porque así se conoce, es el área donde están los números que tienen relación entre sí. Cuando hay casos de disyunción, nunca quedan números aquí, por esto esta área queda vacía y los números se quedan en estos, que son los números que difieren en el diagrama. Tipos de conjuntos. A la hora de formar un conjunto, la manera y el porqué de la agrupación de los elementos que lo conforman puede variar, dando lugar a diferentes tipos de conjuntos, que pueden ser conjuntos finitos o definidos. Sus elementos pueden contarse o enumerarse en su totalidad, por ejemplo los meses del año, los días de la semana o los continentes. Conjunto infinito o indefinidos. Sus elementos no se pueden contar o enumerar en su totalidad, debido a que no tienen fin, por ejemplo los números. Conjunto unitario. Está compuesto por un único elemento, por ejemplo la luna. Es el único elemento en el conjunto satélites naturales de la Tierra. Conjunto vacío. No presenta ni contiene elementos. Conjunto homogéneo. Sus elementos presentan una misma clase o categoría. Conjunto heterogéneo. Sus elementos difieren en clase y categoría. Respecto a la relación entre conjuntos pueden ser conjuntos equivalentes. La cantidad de elementos entre dos o más conjuntos es la misma. Conjuntos iguales. Dos o más conjuntos están compuestos por elementos idénticos. Nuestro entorno está formado por conjuntos. Por ejemplo, tu familia, tu casa, tu escuela, tu ropa, las estrellas, planetas, etc. Todos ellos son conjuntos. Dado que los conjuntos aparecen en todo nuestro entorno, es de vital importancia saber expresarlo y conocer los procedimientos para relacionar sus elementos con los de otros conjuntos. Los conjuntos se definen con letras mayúsculas, a las cuales se asigna una expresión entre llaves y sus elementos se separan con comas. En matemáticas, los números, las cantidades y las figuras geométricas son conjuntos y tienen elementos en común. Por ello, es necesario conocer reglas, formas, operaciones que permitan trabajar con ellos y que sea posible usarlos en las aplicaciones cotidianas del ser humano.